Y hoy es martes de los diputados en Fórmula. Patricia Flores, diputada por Movimiento Ciudadano, bienvenida. Juan Pablo, buenas noches a mi compañera diputada y a mis compañeros diputados. Buenas noches. Gracias. Pati Vianney García, diputada por Morena, bienvenida. Qué gusto estar aquí con ustedes, como siempre. Julen Rementería, bienvenido. Muy buenas noches a todos, buenas noches al auditorio. Mario Zamora, bienvenido. Paisano, muy buenas noches a todos, muchas gracias por la invitación. Hoy la convocatoria pues ha sido para hablar justo sobre el tema que está en boga y que preocupa evidentemente a todas y a todos. Ya le damos crónica de lo que han calificado algunos como un campo de exterminio encontrado en Jalisco. Uno más pareciera en Reynosa. Esta información sigue prácticamente en desarrollo. Diputada Vianney, ¿qué decir al respecto? Bueno, sin lugar a dudas es un hecho lamentable, desafortunado, y creo que es el reflejo de una descomposición que tiene mucho tiempo en este país y que hay mucho por hacer, una descomposición social, y me parece que es muy importante pues sumar todos los esfuerzos desde el legislativo, desde el ejecutivo, para seguir construyendo un país de paz, ¿no? Si bien son importantes los logros que hasta el momento, que hoy en la mañana, por ejemplo, mencionaba el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, con más de 14,000 detenidos, este tema de la detención del fentanilo para Estados Unidos y un sinfín de acciones que se están realizando en materia de seguridad como el eje primordial de este gobierno. Me parece que es muy importante seguir acompañando y teniendo coordinación con los gobiernos estatales, con las fiscalías estatales, porque no puede ser posible que en el mes de septiembre la Fiscalía Estatal de Jalisco pues haya asegurado el inmueble y no se haya percatado de estos acontecimientos, ¿no? Creo que es muy importante voltear también a ver hacia el trabajo que están haciendo a nivel local, y creo que por eso es sumamente importante la coordinación. Cuestionaba hoy, Pati, el fiscal Gers Manero sobre el desconocimiento que se supone, al menos hasta ahora, sí hay de las autoridades en Jalisco, de todos los niveles, sobre este campo de exterminio. Yo solo quiero aclarar, porque hoy sale el fiscal de Jalisco y explica que el aseguramiento fue por parte de la Secretaría de Marina. Entonces hay que tener cuidado con esas cosas. Yo creo y comparto lo que dice Vianney, tenemos un problema grave en el país de crimen organizado. Seguramente este no será el último lugar que se encuentre, desgraciadamente. Hay que hacer investigaciones a fondo. Ninguna autoridad de cualquier partido político puede estar involucrada con el crimen organizado, y si lo está, pues hay que hacerlo conducente por parte del Estado mexicano. Pero es el Estado mexicano quien tiene la obligación de cuidar a todos sus habitantes, y el Estado mexicano lo hacemos todos, No lo hace nada más la Presidencia de la República, no lo hacen nada más los gobiernos estatales, no lo hacen los gobiernos municipales, lo hacemos todos, los hacemos en el Legislativo también, en el Senado de la República, en la Cámara de Diputados. Entonces creo que es un trabajo, tenemos que aprovechar estas, diría yo, estos momentos de tristeza, amargura, de terror por los que pasamos a veces, para ver qué vamos a hacer como país. Y lo que sí creo es que no hay que ser tapaderas nunca de nadie, y que se haga la investigación conducente y se llegue a las últimas consecuencias, no nada más en Jalisco, en lo que está pasando también en Sinaloa, en lo que pasa en Tamaulipas, en lo que pasa en mi estado, donde han sido señalados políticos de otros partidos políticos con relaciones con el narcotráfico. Yo creo que es momento de actuar, y esta parte sí hay que hacerla entre todos, porque estamos en una situación muy grave, y perdón, pero la gente está hasta el copete de que todos los políticos nada más digamos rollos y no actuemos, ¿no? Que ahorita está en boga, es coyuntural. Desafortunadamente, al paso de los días, este tema es probable que se deseche. Pasó en Jalisco no hace mucho, no recuerdo cuántos jóvenes desaparecieron, y ya es cosa que se olvida. Es decir, Jalisco, hay un asunto que preocupa a Julen con el tema de las desapariciones. Mira, yo creo que este es un asunto tan grave que no alcanzan los calificativos para describirlo, no alcanzan. Esto lo podemos equiparar con, decías tú al inicio del programa, con campos de exterminio, pues es que es lo que pareciera. Tristemente en México es lo que pareciera que existiera, ahí por lo menos en ese sitio. Ojalá no hubiera más, pero todo el mundo cree que puede haber más. Nadie lo puede afirmar todavía. Se habla de una investigación en curso de Reynosa, ojalá no se confirmara. La verdad que no, porque nadie desea eso.
pero me parece que el hecho con que salga uno, con que haya aparecido el de Jalisco, no necesitamos más Sí. para poner manos a la obra y realmente intentar corregirlo. Y esto de que, bueno, pues las cosas vienen heredadas y todo, pues la verdad es que, pues, no se puede dejar así. No se puede decir, oye, es que fue una herencia. Bueno, pues si la herencia te tocó, hay que cortar esa herencia, hay que corregir eso. No puedo entender de otra manera el que simplemente pues las cosas sucedan. Y esto es algo realmente pues inusitado. No se habían descubierto ese tipo de cosas en nuestro país. Y no, si no fueron ahorita, si la investigación fue en septiembre y no porque ya no importa ya eso, lo que hay que hacer es resolverlo, atenderlo y buscar que las soluciones lleguen a dar mejor tranquilidad y mayor paz a toda la población de nuestro país. Mario Zamora. Mira, a mí me gustaría aprovechar para dejar, y me da gusto, y me da mucho gusto estar con ustedes, compañeros diputados. Lo primero, creo que hay temas que debemos dejar de lado la parte partidista. A lo mejor es difícil, ¿no? Y bueno, a veces le toca a Morena, que es gobierno, y hoy le tocó a MC porque... Oye, el PRI no lo toca ni porque una- es Jalisco. porque Bueno, no hay nos ningún- tocan de repente y nos no hay tocaron ningún muchas. estado, ¿no? Sí, Oye, le ahorita, tocó a Ayotzinapa. ahorita que los vi, pero así ahorita es. sí, Ahorita ahorita ya nos ahorita tocaron ningún- muchas. Sí, sí, pues, claro. Pero mira, yo sí creo que en este tipo de cosas todos debemos de estar de acuerdo. Primero, en que no podemos normalizar algo así. La verdad, cuando yo vi que se veían pues ahí las mochilas, los tenis, los zapatos tirados, la ropa, que hay algunas personas que dicen que parece que puede ser de cerca de 400 personas, más o menos, pues sí es impresionante, ¿no? Y luego cuando te dicen, oye, que una autoridad, no sé cuál, que dijo, no, pues es que no alcanzamos a ver los hornos crematorios porque era un rancho muy grande. Pues era de 1 hectárea, hombre. 1 hectárea la camina sin problema, o sea, no. Es decir, me gustó lo que dijo Pati, no podemos solapar ese tipo de cosas. Y yo también creo que hay que ya hablar, a ver, vamos sacando el elefante de abajo de la alfombra de la sala. Sin duda, el crimen ha crecido, sin duda, todo esto se ha venido dando, está bien, no de ayer, no de antier, de hace tiempo, pero que se ha venido exponencializando porque hay un contubernio, lo ha habido o ha incrementado entre el Y gobierno subsiste. y el crimen. Esa es la realidad, o sea, el crimen no puede continuar avanzando de esta manera si no hubiera ese contubernio con las autoridades. O, de plano, pues estamos generando autoridades muy incompetentes que no le están dando resultados a la gente. Y yo con eso concluiría. Lo que digamos los diputados, los senadores, las cifras, los Oye. números, cómo se siente la gente, no le podemos estar dando esta respuesta a la gente. Alito hoy le rajó duro a Lemus, hasta Maínez le tocó, Alfaro también. Sí, Desde la tribuna. Y te voy a decir algo, y no quiero sonar mal, pero mira, hay casos, yo soy un convencido, y el mismo secretario de Seguridad Pública lo ha dicho, los gobernadores tienen que entrarle al tema. Y déjame poner un ejemplo nomás, y lo pueden medir, está documentado. Rubén Moreira en Coahuila le entró de lleno al tema de la seguridad, y en Coahuila fue de los estados, sigue siendo de los estados más seguros, a pesar que los estados vecinos, y él dice, yo le entré de lleno y le tocó meter a la cárcel al Z40 y al Z42 y lo amenazaron, claro, con el apoyo de la federación, con el apoyo coordinado con las fuerzas federales, con el ejército, con la marina, con los municipios, pero sí hay casos donde, y no lo digo porque sea priista, lo digo porque ahí está el resultado. Bien. O sea, entonces, ¿qué creo yo? Pues soy el que quiera ser gobernador, y hasta lo digo por mi estado, porque me acuerdo que Rubén tenía muchas ganas de ser gobernador, que lo demuestre dando resultados, no dando excusas. Diputada, hoy se compartían cifras a la baja en homicidios dolosos, 15% en el promedio diario, es una buena noticia, pero este y otros gobiernos, todos los anteriores, en el tema de las desapariciones, parecieran crecido. no haber una... Pues más allá de que han crecido, yo creo que no hay una cuantificación de los desaparecidos, ni los de hoy ni los de antes, es decir, falta mucho por hacer en este delito. Sí, bueno, no se ha cuantificado, pero sí es importante mencionar algunos datos. Jalisco ocupa desde febrero del año pasado hasta este febrero el primer lugar en desaparecidos, con un esquema que van captando los narcos, el crimen organizado, a mucho más jóvenes, que esto no es del año pasado, que esto no es de hace 2 años. Esta noticia circuló en el 2013, justo en el gobierno de Peña, en donde se da esta nueva articulación por parte de los cárteles para poder captar a muchos
los más jóvenes. Y a mí me parece, yo difiero de lo que dice el diputado, porque a mí me parece que sí es muy importante hablar de cifras y a mí también me parece que es muy importante conservar todo este historial en números. Sí, a la salida de Enrique Peña Nieto la tendencia de homicidios diaria iba a la alza y esto se detona en gobiernos de Felipe Calderón y la tendencia se mantuvo en el mismo escalón. Ahora, con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, la tendencia se empieza a mantener y es hasta el gobierno, sí, ¿no?, pero de la los doctora desaparecidos, Claudia. Yo te permití exponer tu punto de vista sin alterarse. No le gusta a la oposición escuchar verdades, pero sí es muy importante claro que sí, mencionarlas. verdades, sí. Y en el gobierno de la doctora es ahora, como conforme va a la baja, el 15%, como bien lo mencionas, la detención, esta estrategia que ha mantenido con 4 puntos importantes, que es la coordinación, la atención a las causas, la cero impunidad, eso me parece muy importante mantenerlo. Y sin lugar a dudas, coincido en algunas otras cosas, como no debe de haber por ningún motivo solapación, estoy completamente de acuerdo, y creo que también aquí el gobierno en su momento, Enrique Alfaro, en lugar de estar viajando muy contento y a gusto en Las Vegas, debería de estar también rindiendo una explicación. Que ya, bueno, se hará la investigación consecuente y ahí estaremos esperando, ¿no? Mira, a mí me da mucha tristeza que saquen o quieran sacar raja política de un hecho tan lamentable, porque es obligación del gobierno federal, porque es crimen organizado cuidar esto. Y ya tuvieron 6 años, competencia federal. 6 años para demostrar que podían y no pudieron. Y estas son las consecuencias. Sin duda alguna, tiene que haber coordinación en todos los niveles de gobierno, eso lo sabemos de toda la vida los que hemos participado en política, pero querer sacar raja política de esto me parece, la verdad, muy lamentable. Hay familias que están sufriendo por este caso. Jalisco lamentablemente tiene una organización del crimen organizado de las más duras que existen en el país. La más atroz, dicen algunos, en la historia incluso. Y al final de cuentas, pues a quien acusa el gobierno norteamericano de tener vínculos con el narcotráfico es a este gobierno. Bueno, entonces me parece que deberíamos de estar hablando más bien de cómo vamos a resolver hacia adelante los temas que vamos a hacer y que se investigue. Yo estoy de acuerdo en que se debe investigar a fondo y a todos, a los del gobierno federal, a los gobiernos estatales, a los gobiernos municipales, a todos, porque debemos de acabar con esto. Y si hay políticos de un color, de otro, de todos los colores, que tengan algún vínculo con el crimen organizado, pues evidentemente el Estado tiene que actuar. Y no sacando raja política, pero actuar en serio y que caigan todos los que deben de caer, porque yo creo que es importante. ¿Alcanzarían las cárceles, Julen? Sin duda, ¿no? Con el respeto a muchos políticos que, como ustedes, hacen las cosas bien, pero hay otros tantos que no. Mira, yo la verdad de las cosas es que creo que lo que menos debemos hacer, y ahí sí coincido con Mario, tratar de ser o caer en la mezquindad de lucrar con la desgracia humana en estos temas de seguridad para sacar una raja política. Me parece, y lo digo con mucho respeto para la diputada y para Morena y para todos, ellos se han dedicado simplemente a culpar al pasado, sin hacerse responsables de lo que ha pasado en esta administración y en la anterior. Nunca lo han hecho. Siempre han dicho, todo lo que ha pasado es porque nos lo heredaron, porque nos lo dejaron, porque así estaban las cosas y se convirtió en esto que estamos. Pero ya han tenido el tiempo suficiente para poder enfrentarlo. Y no lo estoy culpando a ellos, ni quiero que sea responsabilidad de ellos. Es el gobierno de este país el que tiene que responderle a los ciudadanos de este país. Y claramente el gobierno, por lo menos el anterior, de manera muy explícita, no hizo lo que debía. Hay visos que pudiera por ahí señalarse de que quieren hacer secretario de seguridad, algunas cosas, hay algunos números que indican ligera mejoría, pero estamos muy lejos, muy lejos de estar como la gente quiere que estemos. Y eso es lo que hay que corregir. Y cuando de repente lo que dicen es que es del pasado, es que ese fue un diputado, que fue uno no sé qué, que fue un secretario, que fue un gobernador. A ver, la gente no le importa eso. Cuando esos la gente no le importa si de qué partido es lo que quiere, es que el gobierno le cumpla. Y aquí claramente el gobierno ha cumplido. Y la responsabilidad, lo que decía Pati, al final de cuentas, es el gobierno federal, es el competente para los delitos federales. Bien. No son los estados. Los estados tienen que ayudar, tienen que comprometerse, tienen que dar resultados, sin duda. Pero pensar
en que pasaron 6 años y que no se dieron cuenta que había lo que encontraron ahora en Jalisco, pues no puedes culpar solamente a un Estado. Por supuesto que no lo puedes culpar. Entonces yo creo que ahí es donde han faltado los resultados para que pueda haber pues simplemente lo que la gente quiera, el poder alcanzar o entrar en la ruta para alcanzar la posibilidad de tener paz en nuestro país, ¿no? Mario. De entrada le ofrezco una disculpa, diputada, si sintió la interrupción, no es mi deseo interrumpir, creo que era un debate y me gusta escuchar y aclarar algunas cosas. Y quiero explicarle qué me refiero con lo de las cifras. En mi tierra hay organizaciones de madres buscadoras con las que yo tengo una relación cercana. Hace muchos años se acercaron conmigo y me pidieron que las ayudara en regalarles palas y picos, porque iban prácticamente a las zonas abiertas a buscar a sus hijos. Quien encontró este campamento, no sé cómo llamarle, fue un grupo de madres buscadoras. Y lo que trato yo de decirle es que cuando una madre buscadora, si usted se sienta a platicar con ella, seguramente lo ha hecho, el que le diga que si bajaron los homicidios y que los porcentajes, creo que es deshumanizarnos un poco. Para la estadística está bien y a lo mejor ustedes se sienten cómodos con eso. Nosotros ya no. Nosotros sentimos que estos temas tienen mucho que ver. Por ejemplo, a Hilda, del ejido 18 de marzo, en Ahome, que a la fecha no ha encontrado a su hijo después de 10, 12 años, que me tocó verla llorar. Pues no puedo decir yo, no, es que el PRI o el PAN, y es que ha bajado las cifras. No. Y lo que estamos viendo ahora, compañera, como Culiacán, donde el 90%, para hablar de una cifra, te dice que vive con miedo, no se vale. No se vale. Entonces venirnos aquí a decir que fue, que vino, que si Alfaro anda en Las Vegas o no anda en Las Vegas. Pues miren, yo que sí te puedo decir, y no es raja política, te puedo decir, pues ustedes tienen el gobierno federal, tienen la mayoría legislativa, tienen la fiscalía, tienen la UIF, tienen la Marina, reformas, tienen el ejército, tienen todo. Pues ya pasaron 6 años, ya vamos a 7. Bien. Tiempo de conclusiones, poquito menos de un minuto, diputada. Sí, por claro. favor. Bueno, a mí me parece muy lamentable que el PRI quiera venirle a ver la cara a la gente. Y te voy a comentar por qué. Es muy bajo que se jueguen con los sentimientos de las personas y es muy bajo que se utilice el discurso para poder intervenir de algo que ustedes también fueron culpables. Y eso no lo pueden negar, porque los persigue Ayotzinapa, los persigue una gran historia que a nosotros no se nos olvida y que es muy importante señalar. Y es muy importante señalarlo porque también ahora vemos los números y cómo es que estos van a la baja. Y en Sinaloa también es muy importante mencionar que se ha mantenido, que se ha trabajado en estos últimos meses Omar García Harfuch para que esto vaya a la baja. Y me parece muy lamentable que eso lo haga. Sin embargo, sí quiero decirle a la gente que para nosotros es muy importante, primero, desenmascarar, porque parecieran como los novios que te dicen, he cambiado, perdóname, piensa en mí, y la realidad es completamente distinta. Bien. Siguen siendo los mismos machos de siempre. Eso por una parte. Luego también mencionar que el trabajo de la doctora que ha venido haciendo a lo largo de estos meses, pues se ha visto y nosotros la vamos a seguir respaldando. Gracias, diputada Pati Flores. Bueno, yo diría que es tiempo de hacerse responsable en todos los niveles de gobierno. Yo coincido con esta parte de estarle echando la culpa siempre al pasado. Me parece lamentable. También eso hay que responsabilizarse y agarrar el control, las riendas del asunto y decidir, aquí estamos haciendo esto, estos son nuestros resultados, esto es lo que estamos haciendo para que no haya más madres buscadoras, para que no haya más dolor en la gente, para que no veamos estos campos de exterminio con todos estos zapatitos y notas y cosas que de verdad te estrujan el corazón. Hay que responsabilizarse en todos los niveles de gobierno. Entonces, dejemos de hablar del pasado, hablemos qué queremos para el futuro y trabajemos para ello. Pero trabajemos en serio. Los discursos suenan muy bonitos. Me parece, como siempre lo digo, que Morena habla muy bonito, pero miente bien feo, porque en los hechos pues estamos viendo cosas como estas que tuvieron ya 6 años para arreglarse y no se han arreglado. Julen. Mira, yo creo que este es un hecho absolutamente condenable. No hay, como decía hace un rato, no hay adjetivos para poderlo calificar. Pero yo creo que hay que decir también
que hay un problema que tenemos muy fuerte en este gobierno, en este país, que es precisamente quien nos conduce, porque no se hacen cargo de nada. A pesar de que están los hechos, a pesar de que tienen el tiempo que tienen sucediendo, siguen culpando a los pasados. No se hacen responsables de lo que está sucediendo en nuestro país actualmente. Esa es la verdad. Y entonces, bueno, la gente que tiene que entender, bueno, que siempre fueron los de atrás y entonces todos los años que vivimos, que hemos estado teniendo desde que entró en el 2018, a finales de 2018, hasta la fecha, el presidente Andrés Manuel y luego la presidenta, entonces no han hecho nada, no son culpables de nada, no tienen responsabilidad. Pues claro que no. Lo que hay que hacer es hacerse responsable, Bien. dejar complicidades y poder dar resultados a la gente, que es lo que está la gente exigiendo. Mario Zamora. Yo concluiría diciéndote, Juan Pablo, primero, pues si alguien lucró con Ayotzinapa, creo que todo el mundo lo sabe con quién fue. Y por cierto, prometieron resolverlo y creo que pues es hora que sigue pendiente. Cuando habla del PRI, pues no sé si se refiere al senador Murat o a todos. Creo que ya hay más priistas en Morena que en otro lado, pero bueno, yo insisto, yo creo que lo importante es, primero, no normalizar este tipo de cosas, porque cuando uno las empieza a normalizar, pues creo que empieza la debacle. Creo que tiene que ser de fondo, y no solo del gobierno, sino de fortalecer a la familia, la educación, las oportunidades, de mucho más fondo. Si algo tiene importante, creo que es el valor de lo que teníamos y sentíamos de la familia. Y la otra cosa que es importantísima es la impunidad es la madre de muchos males. Si todo sigue y permanece impune, va a ser difícil que podamos corregir. Ojalá que el gobierno de Morena, de veras lo digo con toda sinceridad y humildad, nos calle la boca y no deje las cosas impunes y que haga justicia. No que judicialice la política, que haga justicia. Bien. Mario Zamora, diputado por el PRI, gracias. Muchas gracias. Patricia Flores, diputada por Gracias, Movimiento Juan Ciudadano, Pablo. Buenas gracias. noches al Diputado auditorio. Yulen, diputado por Juan Acción Pablo, Nacional, compañeros, gracias. buenas noches a todo el auditorio. Beni García, diputada por Morena, gracias. Y a usted, gracias por el favor de su atención. Cualquier asunto